vamos a entrar en una breve serie este mes hablando de Dios provee, mi Dios es proveedor. Y hoy yo quiero enfocarme a Dios provee para bendecirte. A Dios le encanta bendecirte. Dios es un Dios que provee porque quiere bendecir tu vida y tu familia. Y yo quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses. ¿Puedes buscarla en este momento? Solo busca Filipenses. No te voy a decir todavía el pasaje. Solo busca Filipenses. Te doy unos minutos para que lo encuentres. Recuerda, trae tu Biblia. Estamos usando la Biblia en cada actividad de la iglesia. Volvemos a la palabra de Dios para estudiarla, para memorizarla, para conocerla. Escúchame. Ahora ya tienen Filipenses. Escúchame que te cuente algo de Filipenses. A los filipenses se les llama filipenses porque vivían en Filipos. Uy, gran conclusión llegué después de tanto estudio. Sí, Filipos, esa era la ciudad. Filipos todavía existe como ciudad. Los filipenses fueron una iglesia donde Pablo fue a predicar. Es la primera iglesia en Europa donde Pablo predicó. Es en Filipos donde se convierte el carcelero, para quienes conocen la historia, y si no, buscan el libro de Hechos. Se convierte el carcelero de Filipos. Ahí nace la iglesia. Ahora, lo otro es que en Filipos se convierte la primer mujer que se convirtió en Europa. Lidia. Mujeres, en la playa vamos a estar hablando de Lidia. El pastor Germán me dijo, ¿te animás a irte a la playa con todas las mujeres de la iglesia? Peores cosas me ha tocado vivir en la vida. Sí, me aguanto un día con todas las mujeres de la iglesia. Vamos a estar estudiando a Lidia. Lidia se convirtió ahí en Filipos, aunque ella no era de Filipos, estaba en Filipos y se convirtió. ¿Qué más sabemos de Filipos? Que a raíz de eso Pablo sufre y tiene que salir huyendo. En Filipos inicia una persecución contra ese pequeño grupo de cristianos. La iglesia de Filipos era una iglesia que vivió persecución y los creyentes quedaron en pobreza por ser cristianos. Era probablemente la iglesia más pobre que puedo pensar en el Nuevo Testamento. Esa es Filipos. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, y esto es importante tenerlo presente, los filipenses están en pobreza, están en crisis, están en necesidad, y Pablo, si ellos estaban mal, Pablo estaba peor. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, Pablo está en la cárcel, injustamente está en la cárcel. Ahora quiero explicarte algo de la cárcel del apóstol Pablo. Pablo estuvo en la cárcel 2 veces. Esta es la primera vez que Pablo está en la cárcel. Hay un momento en que lo liberan, lo vuelven a apresar y en la segunda cárcel va a ser su cárcel final. En esta primera cárcel, cuando escribe la carta a los filipenses, Pablo está en lo que llamaríamos hoy en día casa por cárcel. En otras palabras, como era ciudadano romano, le dieron cierto privilegio. Él estaba en una cárcel, por lo menos tenía esa libertad, lo llegaban a visitar. ¿Cuál es el problema? Pablo está en la casa por cárcel, pero ¿y de qué vive? El imperio no le va a dar la comida, no le va a dar la ropa. Y si se enferma, ¿cómo compra las medicinas? Pablo sigue teniendo necesidades básicas, pero Pablo está en la cárcel. Y sin embargo, Pablo está ahí sufriendo, Pablo está en problemas y escribe la carta a los filipenses. ¿Por qué escribe la carta a los filipenses? Yo sé que esto que estoy diciendo puede ser muy básico para algunos, pero vamos a estar seguros que todos estamos en la misma página. Pablo escribe la carta a los filipenses porque los filipenses, ¿se acuerdan de Pablo? Ese que plantó la iglesia, es su pastor a la distancia. No lo han dejado de ver como pastor. Para mí una de las bendiciones es cuando me encuentro a alguien que fui pastor hace 25, 40 años de esa persona y me dice, pastor, el recuerdo, ellos tenían ese recuerdo de Pablo y saben que Pablo está en necesidad. Entonces los filipenses recogen una ofrenda para mandársela a Pablo. Dios mío, ¿y de dónde? Si están en pobreza total. Cuando tú leas la carta a los corintios, que los corintios eran, yo no sé si voy a decir una mala palabra en salvadoreño, pero eran codos. No soltaban dinero, los corintios no. Y Pablo les tiene que escribir una carta a los corintios. ¿Y qué es lo que usa de ejemplo? ¿A quién usa de ejemplo como gente dadivosa? A los filipenses, ahí los va a llamar macedonios. Cuando veas que Pablo diga, miren a los macedonios, porque Filipos estaba en Macedonia, Pablo estaba hablando de los filipenses. Los filipenses, a diferencia de otras iglesias, eran dadivosos. Y Pablo les dice a los corintios, y usa un término que la idea es esta,
que los filipenses metían la mano en el bolsillo, y el bolsillo para sacar dinero, y el bolsillo tenía un hoyo. ¿Alguna vez tuviste un pantalón con un hoyo ahí y vas a buscar y decías, se me perdió lo que yo andaba aquí? Bueno, eso le pasaba a los filipenses. ¿De dónde iban a sacar dinero? No, ellos no tenían dinero. Y sin embargo, en su pobreza, recogen una ofrenda para el apóstol Pablo. ¿Qué tamaño era la ofrenda? No tengo la menor idea. Pablo no le da importancia al monto. Probablemente era un monto bajo, pero ellos se acordaron de Pablo. Y le mandan la ofrenda con un hermano llamado Epafrodito. Y Epafrodito llega a la cárcel y le dice: Pablo, hay una iglesia que te manda esta ofrenda. Y yo me imagino, aquí ya estoy suponiendo, hermanos, pero yo me imagino al apóstol Pablo cuando recibe y está tembloroso, cuando le dicen es de los filipenses. Yo me pongo a llorar. Pablo pensar que la iglesia que le está mandando, óiganme, la única iglesia, Pablo lo va a decir en Filipenses, la única iglesia que se acordó de mandarle una ofrenda fueron los filipenses. ¿Dónde estaban los corintios? En Corinto había gente con plata. Así lo vemos en las cartas a los corintios. Y no le mandaron nada. ¿Dónde están los efesios? La iglesia a la que más tiempo le dedicó el apóstol Pablo. No le mandaron nada. ¿Dónde estaban los romanos? Vamos, Pablo está en Roma. ¿Dónde está la iglesia de Roma? La iglesia que le manda la ofrenda es la iglesia de Filipos. Y Pablo está agradecido. Cuando yo pienso en esta realidad de la iglesia de Filipos en pobreza y Pablo en la cárcel, y leo la carta a los filipenses, yo digo, Pablo era un hombre de Dios o era masoquista. Porque la carta es una carta de gozo, de alegría, de ánimo. Y se le está escribiendo a gente por eso y les dice, ¿saben cuáles son las palabras que va a usar Pablo en el capítulo 4? Gozo, 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 paz, paz, paz. En medio de la crisis tengan gozo y tengan paz. Lo está diciendo alguien que está injustamente en la cárcel a una iglesia que está en pobreza. Pero aquí les voy a dar un detalle más de Filipenses. Por favor, tómenlo en cuenta cuando vuelvan a leer Filipenses, y espero que esta semana vuelvan a leer Filipenses. La clave de Filipenses está en la palabra pensar. Óiganme bien lo que estoy diciendo, pensar. Cuando tú leas Filipenses y encuentres los conceptos de pensar, de pensamiento, y les voy a agregar uno más. Cada vez que en Filipenses ustedes vean que por lo menos Reina Valera va a traducir sentir, este sentir allá en vosotros como en Cristo Jesús, como el canto que tuvimos ahora. Esa palabra sentir, literalmente la palabra pensar, esta manera de pensar, no está hablando de sentimientos, no está hablando de emociones. Yo en la vida cristiana no me muevo por las emociones, porque si tengo problemas las emociones me tiran al piso. No me voy a caer porque la clave no está en lo que siento, está en lo que pienso. Mi pensamiento controla mis sentimientos. Ese es el argumento de Filipenses. Tu manera de pensar, tu manera de enfrentar la vida. Tengan la manera de enfrentar la vida que tuvo Cristo Jesús. Piensen como pensó Cristo. Vamos, las dos diaconisas que están en pleitos ahí, tengan el mismo pensar. Pablo constantemente está apelando a cómo piensas, cuál es tu manera de ver la vida. Cuando yo tomo en cuenta todo esto, digo, por eso les escribió la carta a los filipenses, para animarlos. No, Pablo escribe la carta a los filipenses para nada más decirles gracias por la ofrenda. Eso es, Pablo escribe una carta de agradecimiento. Pablo tenía que sentarse, Epafrodito iba de vuelta y le dice: Epafrodito, llévate esta notita de agradecimiento. Nada más tenía que escribir: Filipenses, gracias por la ofrenda, con cariño, apóstol Pablo, llévaselas. Pero Pablo tenía el complejo de los predicadores, que queremos decir una cosa en un minuto y la decimos en 20 minutos. Pablo empieza a escribir y no se aguanta. Y empieza a escribirles capítulo 1. Era la carta para decir gracias. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo... Ya cuando está terminando el capítulo 4 dice: por cierto, gracias por la ofrenda, que Dios los bendiga, y manda la carta. Esa es la carta a los filipenses. Pero esa realidad de Pablo y de Filipos nos deja la riqueza de lo que vamos a ver ahora. Ahora sí, busquen Filipenses 4, versículos 10 al 20. Filipenses 4, 10 al 20. Si lo encuentras, te invito a ponerte de pie. Voy a leerlo para ustedes. Voy a leerlo en versión Reina Valera.
Recuerden que estamos viendo que hay diferentes versiones para poder comparar. Voy a leer en Reina Valera. Si tienes una versión diferente, nueva versión internacional, Dios habla hoy, Biblia latinoamericana, perfecto, compara porque no va a haber diferencias, excepto en ver matices en el pasaje. Ahora, quiero dar una tarea, ya que los tengo de pie y ponerme atención. Los hermanos que están llevando el curso conmigo los lunes, ya tienen una tarea para mañana. Bueno, les agrego una tarea para la siguiente semana. Tienen que ir a este pasaje, Filipenses 4, 10 al 20, y quiero que le apliquen el método OIA. Los que están llevando el taller saben de lo que estoy hablando. Quiero que apliquen el OIA a este pasaje. Si no estás llevando el taller, esto te voy a pedir. Quiero que esta semana, vean que tarea que estoy poniendo a toda la congregación. Quiero que esta semana vuelvas a este pasaje y lo leas, ojalá todas las noches, léelo despacio. Léelo despacio. Si lo lees en Reina Valera, busca en internet, nueva versión internacional, y lo lees y comparas. Quiero que lo leas despacio. Cada día lee esto y busca enseñanzas que encuentras en este pasaje. ¿Por qué estoy poniendo esta tarea? Porque de hoy en 8, vuelvo al mismo pasaje. Voy a volver al mismo pasaje, pero en otra perspectiva. Y yo quisiera que entonces ustedes estén tan familiarizados con el pasaje que inclusive al final me puedan decir, hermano, usted se equivocó, eso no era lo que decía el pasaje. Por favor. Vuelves esta semana, lo estudias, porque volveremos a Filipenses 4, 10 al 20. Dice así, en gran manera, recuerden, ya esta es la parte donde Pablo va a decir, gracias por la ofrenda, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Pues aún a Tesalónica enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puedes tomar asiento. Tres principios sencillos que te quiero hablar de a la hora en que Dios te provee para bendecirte. Porque creemos en esto, creemos que Dios provee para bendecirte, pero quiero retarte a cómo recibes esa bendición. La bendición es un hecho, Dios bendice a sus hijos. ¿Pueden unirse a mí y decir que Dios bendice a sus hijos? Amén. Eso no es lo que está en cuestionamiento acá. Yo no quiero convencerte que Dios te bendice, es un hecho. Yo quiero tomar al apóstol Pablo de ejemplo de cómo recibo yo esa bendición. Y lo primero que noto en el pasaje es que debes recibirlo con agradecimiento. Hermanos, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios que nos bendice y con el instrumento que use Dios para bendecirnos. Es terrible que el ser malagradecido, lastimosamente ya es algo metido en nuestras culturas. Cuando la Biblia nos llama a que debemos ser personas agradecidas. Si Dios me bendice, agradezco por la bendición. Si alguien me bendice, agradezco esa bendición. No se trata de qué tan grande o pequeña es la bendición. Noten lo que dice. Dice el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido, dice, su cuidado de mí.
de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Pablo no está reclamándoles, Pablo no está diciendo, hey, ustedes tienen que mandarme ofrenda. Ni siquiera tenía la expectativa, ¿qué pasará con los filipenses que no me han mandado la ofrenda? Pablo no busca eso. Pablo recibe la ofrenda de los filipenses y probablemente es una ofrenda más bien inesperada por Pablo. Pablo probablemente está pensando, ¿cómo que me mandan una ofrenda? Si más bien yo debería mandarles una ofrenda a ellos. Pero aquí aprendo algunos principios en cuanto a ser agradecido. Porque una de las cosas que yo debo entender en la ofrenda de los filipenses es que parte de mi agradecimiento es que no depende de lo que yo recibo, depende de la actitud. No es el acto. Pablo no está midiendo el acto, Pablo está midiendo la actitud. Podrían mandarle $1,000,000, Pablo estaba agradecido, pero estaba más agradecido si lo que le mandaba eran $10, pero él veía que se lo mandaban con el corazón. Porque para Pablo es el hecho de que los filipenses se acordaron de él. Pablo dice, yo sé que ustedes estaban buscando la oportunidad de bendecirme. Si hubiera llegado antes lo hubieran hecho, pero sé que ustedes no tenían el dinero. Pero ahora que les llegó un poquito, dijeron, uy, nos llegó para bendecir a Pablo. Y es lo que Pablo está agradecido. No es el acto, es la actitud. Y mira que Dios usa los medios que Él quiere para bendecirte. ¿Quién bendice a Pablo? Una iglesia en pobreza. ¿Te ha pasado? Y estoy seguro que te ha pasado. ¿Te has recibido bendiciones de donde menos hubieras esperado la bendición? De donde menos. Es Elías que recibe. ¿Quién le dio de comer a Elías? Una viuda que estaba ya para morirse. No tenía ya comida. No solo una viuda pagana. Y Dios dice, a través de ella te voy a bendecir. Porque no se trata del acto. Es el hecho de que Dios usa como quiere para bendecirme. Esto va a estar muy unido al segundo punto que les voy a dar ahorita. Pero ahorita quiero terminar de decirles, tenemos que aprender que no es lo que recibimos. Sé agradecido con lo que recibes. Sé agradecido. No sabes el sacrificio que la otra persona está haciendo para bendecirte. Dios te va a bendecir y primero tienes que ser agradecido con Dios, pero agradece a quien te bendice. Hace ya varios años, bastantes años, me invitaron a predicar en Guatemala al seminario donde yo estudié, el CETECA, el Seminario Teológico Centroamericano. Vamos, para mí lo sentí como un privilegio especial. En todo el tiempo que yo estudié en CETECA, nunca hubo un exalumno predicando. Y me invitan a mí a predicar. Y voy a estar dando una serie de charlas a estudiantes y profesores toda una semana. Y honestamente me sorprendió y me sentí profundamente agradecido y conmovido que me dieran ese privilegio. Así que me preparé lo mejor posible, llegué a Guatemala, di la serie de predicaciones en el seminario y el viernes en la mañana, que era mi último tiempo en el seminario con estudiantes y profesores, prediqué, di la última de las conferencias y al final me dieron un agradecimiento, esto y lo otro, y se me acercaron a despedirse. Pero se me acerca un estudiante vestido, se los adelanto, muy sencillo, muy sencillo, que se me acerca un chico guatemalteco de trasfondo indígena guatemalteco y se me acerca y me dice, hermano Gustavo, yo quiero, estoy muy agradecido por las charlas que ha dado, me ha tocado mucho y yo quiero darle algo, hermano. Ahora, de nuevo, yo no estoy esperando que me den nada, pero me dice, yo quiero darle algo, pero para dárselo usted tiene que venir conmigo al internado. Y había un montón de gente, entonces le dije, mira, ¿cómo te llamas? Me dice, Selvin, hazme un favor, ¿podrías esperar un ratito para despedirme de toda esta gente? Me dice, claro que sí, hermano. Y Selvin fue y se sentó tranquilo allá al fondo y esperó que yo terminara de despedirme de todo el mundo. Y ya todo el mundo ya despedido y ahí seguía Selvin sentado y ya se levanta y se va caminando y me dice, tenemos que ir al internado. Yo iba emocionado porque en ese internado viví yo y no había entrado al internado como en 20 años, así que yo iba feliz de volver al internado. Iba caminando hacia el internado y Selvin me empezó a contar su testimonio, un testimonio muy especial. Selvin me dijo que él me dice, yo vengo de una aldea de Guatemala, mi familia es muy pobre, yo siempre he vivido en pobreza, me dijo él. Mi papá era alcohólico, por la gracia de Dios se acaba de convertir y ya dejó el alcoholismo, pero toda mi niñez y juventud yo tuve que trabajar para sostener a mi mamá y a mis hermanos. Desde que yo tenga uso de razón,
Yo he trabajado, me dice él. Con costos pude estudiar un poquito y ni me pregunte cómo llegué a estudiar aquí al seminario porque yo no tengo plata para pagar el seminario, pero Dios hizo el milagro para pagarme un año en el seminario, este año. Para el próximo año, no sé, me dice, pero estoy agradecido con Dios. Y vamos caminando y me dice, toda la vida lo que yo hice fue, ¿cómo le dicen aquí a las personas que limpian zapatos en la calle? Lustrabotas. Él trabajó toda la vida, lustrabotas, sí, lustrabotas, toda la vida trabajó en eso. Ahí, cerquita de la aldea, se iba al pueblo siguiente y ahí pasaba el día lustrando botas y con eso ganaba el dinerito para su familia. Y me dice, yo dejé de lustrar botas el día que tomé el bus para venirme al seminario. ¡Wow! Ese era Melvin. Y me está diciendo que quiere darme un regalo. Me lleva y entramos a la habitación de él. Él estaba en primer año. La regla en el seminario es que en primer año son 2 estudiantes que viven en la habitación antes de tener habitación propia. Y ahí estaba su compañero de habitación. El compañero me saludó, se despidió y se fue y quedé yo solo con Melvin ahí. Y me dice, hermano, y jaló la silla. Vamos, son sillas de madera, es muy sencillo. Las habitaciones hay una silla de madera muy rústica. La puso en el centro de la habitación y me dijo, hermano, por favor, siéntese. Y ya ahí sí, hermano, ya yo estaba medio nervioso. Ok, y me senté. Y me dice, y en eso lo veo que Melvin se puso de rodillas delante de mí y ya ahí sí yo estaba nervioso. Y me dijo, hermano, es que yo quiero agradecerle. Es que no se imagina la bendición que yo he tenido esta semana. Yo no tengo plata, hermano, pero yo quiero agradecerle. Hermanos, Melvin metió la mano debajo de su cama y sacó la caja de lustrar zapatos que él había usado toda su vida. Se la había llevado al seminario. La típica caja toda llena de betún por todo lado, con sus betunes y sus cepillos. Y me dijo, hermano, no tengo plata, pero permítame limpiarle los zapatos. Hermanos, yo me sentí de este tamaño. Lo que yo sentí es que yo era el que tenía que estar de rodillas delante de Melvin y limpiarle los zapatos. Ahí hay un muchacho que no tiene con qué bendecirme y me bendijo. No era asunto de dinero, hermano. Las bendiciones no las mido por montos, las mido por el corazón. Tú mismo tienes la oportunidad de bendecir a alguien y me dices, hermano, es que yo no tengo un gran salario. No, estamos hablando de dinero. Buena parte de las bendiciones que recibimos constantemente no tienen que ver con dinero. Tiene que ver con gente que tomó tiempo para oírme, gente que me sonrió y me dio la mano en un momento en que yo estaba triste. Y tengo que aprender a valorar, a agradecer y devolver en agradecimiento lo que me están dando. Ser agradecidos. Ahí está el apóstol Pablo recibiendo y diciendo gracias, no por lo que recibí, gracias por el corazón con que lo hacen. Lo segundo que veo en el pasaje es que además de hacerlo con agradecimiento, recíbelo con contentamiento. Versículos 11 y 12. Recíbelo con contentamiento. Dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Eso se llama contentamiento. Voy a hacer una aclaración importante acá. Dios llama a sus hijos al contentamiento. En ningún momento piensen que contentamiento significa conformismo. Conformismo y contentamiento no son lo mismo. No son lo mismo. Yo oí una entrevista a una chica española hace cuestión de 2 semanas, donde ella estaba diciendo, yo soy atea, porque es que el cristianismo, y empieza a hablar mal del cristianismo y pensé, no es atea, es anticristiana, que es diferente. Y dice, es que el cristianismo es una religión que ha sido usada para que la gente se quede callada y aguante todo y nunca crezca y nunca sea mejor en su vida. Uy, qué evangelio hemos vendido, hermanos.
No, no, el cristianismo no me llama a la pobreza, tampoco me llama a la riqueza, me llama al contentamiento, pero no me llama al conformismo. La Biblia dice, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. La Biblia dice, bendice la obra de mis manos. Javes dice, amplía las fronteras de mi tienda. No, la Biblia me llama a ser mejor y crecer. No hay nada malo que un cristiano diga, tengo un mejor trabajo, tengo una mejor casa, tengo un mejor carro. No hay nada malo en eso. Como tampoco hay nada malo en decir, no tengo ni carro, me quedé sin trabajo, viera que no tengo plata, no tengo ni siquiera cuenta bancaria. Porque los cristianos no medimos la presencia de Dios en términos económicos. Pero por favor no malinterpreten de que contentamiento es que yo nunca voy a tener casa propia. Por favor, ¿qué clase de Dios tenemos que nos hace ser conformistas? Dios no me pide ser conformista. Me pide tener contentamiento. ¿Qué significa eso? Contentamiento significa que mi corazón no está puesto en si tengo o no tengo. Eso es el contentamiento. Mi corazón no está puesto en si tengo o no tengo. Si tengo, glorifico a Dios, y si no tengo, glorifico a Dios. Si sobra comida, gloria a Dios. Y si hoy hay frijoles, gloria a Dios. Hermanos, a través de la vida, y yo sé que no es mi experiencia, es la experiencia de la mayoría que está acá, he tenido que aprender a mantener mi gozo, no dependiendo de si tengo o no tengo. Cuando tengo, glorifico a Dios, y cuando no tengo, glorifico a Dios. Porque el contentamiento es esa paz que tengo, que es independiente a si recibo o no recibo. Yo puedo decir tranquilo que he dormido en hoteles 5 estrellas. Sí, hermano, he dormido y no tengo por qué avergonzarme como pastor. Uy, los pastores no deberían. Sí, me han hospedado en hoteles 5 estrellas y saben que los he disfrutado. Pero también he sabido dormir en el piso y lo he disfrutado. Sé lo que es llegar a una agencia Toyota y sacar 2 carros nuevos de la agencia. Sí, señores, ¿creen que estoy tratando de impresionarlos? No, gloria a Dios, Dios me permitió. Yo una vez saqué 2 carros. Sí, que gloria a Dios. Sí, pero también sé lo que es no tener dinero, ni siquiera para pagar para el pasaje del bus y tener que irme a pie. Y Dios quiere ver si en los 2 casos tengo la misma actitud. Y esa actitud se llama contentamiento. Agradecidos con lo que tenéis ahora, contentos con lo que tenéis ahora, porque mi corazón no está puesto en si tengo o no tengo, dice Pablo. Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé no tener nada. Y en los 2 casos estoy en paz. Tal vez en este momento Dios te está evidenciando de una manera que no esperabas. Y en este momento estás diciendo, al fin, voy a poderme dar el gusto, hoy no vamos a pupusería, hoy vamos a un de esos restaurantes de carne, de coma todo lo que usted quiera. Gloria a Dios. Pero si dices, hoy, hijos, ni a pupusería vamos directo para la casa a comer lo que tenemos ahí y lo que tenemos. Ni lo digas con esa actitud. Di, vamos para la casa a comer lo que Dios nos ha dado en la casa. Y gloria a Dios por eso. Ninguna de las 2 situaciones es mala, dice Pablo. En el tanto yo las vea con contentamiento. Papás que me están escuchando, y ahora también los hijos, oigan esto porque ya no es culpa de sus papás, ahora va a ser responsabilidad de ustedes. Hemos estado creando una generación que no está contenta con lo que tiene. Por culpa de nosotros, porque nosotros les estamos dando el ejemplo. Tengo un buen iPhone, pero ya no, es que es 13, hermano. Yo quiero el 16, pero si todavía te funciona el 13, ¿por qué quieres el 16? Porque los otros andan ya con el 16 y nunca estamos contentos, siempre queremos más, eso es falta de contentamiento. Y las personas que están así no tienen paz, nunca tienen paz. Porque no están disfrutando lo que están viviendo en ese momento, por estar deseando lo que no tienen. Y la clave de la vida cristiana es disfruto lo que tengo, confiando que Dios me va a llevar más adelante a más. Pero siempre estamos viendo lo que nos falta, no lo que tenemos. ¿Se acuerdan de aquella vieja historia
del niño que era muy, muy pobre y mandó una carta a Dios. ¿Saben la historia del niño que le mandó una carta a Dios? Era muy pobre y le mandó una carta a Dios. Y le dice, manda la carta, le escribe a Dios, Dios, no te pido nada más que $500, Dios, porque mi mamá está muriendo y necesito comprar una medicina y no tenemos plata para esa medicina. Dios, ¿me darías los $500? La puso en el sobre, puso para los jóvenes que me están oyendo, en las cartas se pone el remitente arriba a la izquierda. Ya no se manda cartas, lo puso arriba a la izquierda el remitente en su nombre y dirección. Pero en el centro puso Dios, el cielo, y mandó la carta al correo. Cuando llega la carta al correo, un empleado que la ve se queda viendo y llama a los otros y ven, primera vez que reciben una carta, ¿cómo se la hacen llegar a Dios? No sabían ni lo que estaba dentro. Ni modo, abrieron la carta y leen, y claro, hasta llorando cuando leyeron eso, pero estaban tocados, que deciden que ellos no ganaban mucho dinero, pero vamos a recoger, y empiezan a recoger entre todos, a lo más pronto posible mandarle la respuesta al niño, no les alcanzó, pero recogieron $450 entre muy poquitos y sufriendo, ellos no tenían dinero, lo recogen, lo ponen en un sobre, le ponen el nombre del niño y en el remitente ponen Dios, el cielo. Y la llevaron a la casa, se la dejaron ahí y ellos estaban tan contentos de haber ayudado al niño. A los pocos días vuelve a llegar una carta que decía Dios, el cielo, con el remitente del niño. Pero se alegraron, abrieron la carta y empezaron a leer, Dios, te doy gracias por el dinero que me mandaste. La próxima vez, por favor, tráemelo personalmente porque los ladrones del correo se robaron $50. Óiganme, siempre estamos viendo que faltaron los $50. No podemos decir gracias por los 450. Contentamiento es cuando yo digo, Dios, sí, tal vez no tengo todo lo que estoy pidiéndote, pero me estás dando inclusive más de lo que necesito. Vivo agradecido contigo. Ya llevamos 2 principios. Recíbelo con agradecimiento, recíbelo con contentamiento. Y hay un tercer principio que quiero dar, es el tercer principio final que quiero dar. Recuerden que volvemos al pasaje el próximo viernes porque hay más que queremos ver. Pero este tercer principio dice, recíbelo con convencimiento, con convicción. Iba a ponerlo, recíbelo con fe. Pero fe no terminaba en miento y todas las palabras terminaban en miento y quería que sonara bonito. Con agradecimiento, con contentamiento, con convencimiento, con la convicción de que Dios te va a bendecir y a seguir bendiciendo, que no es un asunto temporal y circunstancial. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Paremos acá, hermanos. Déjenme que me frote las manos porque voy a meterme a decir, dejemos de usar este versículo de la manera que lo usamos, lo sacamos de contexto. Voy a correr un maratón, no soy tan muy bueno, pero yo lo voy a terminar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso no está hablando Pablo aquí. No estudié mucho y mañana tengo el examen, pero yo sé que no me va a ir mal porque todo lo puedo en Cristo. No, Dios no bendice a vagabundos. Dejemos de usar todo lo puedo en Cristo fuera de contexto. ¿Han notado de qué viene hablando Pablo? ¿De qué viene hablando Pablo? Pablo viene hablando de lo económico. Pablo viene hablando de la situación material que él está viviendo. Pablo acaba de decirnos, miren lo que está diciendo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humilde y tener abundancia, y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo saquemos de contexto. Pablo dice, ¿por qué aguanté cuando no tenía ni qué comer? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué administré bien cuando más bien me sobreabundó el dinero? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es el todo en mis cosas. Lo hago para Él y lo hago por medio de Él. No importa si tengo o no tengo, sé que salgo adelante. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un asunto de fe, es un asunto de creerle a Dios,
de que cuando estoy atravesando los momentos difíciles, que los atravesamos todos. Pablo mismo dice todos, Jesús mismo atravesó esos momentos de necesidad. Y sin embargo Pablo dice, ¿saben por qué yo he logrado salir adelante? ¿Saben por qué puedo escribir de tengan gozo? ¿Saben por qué puedo escribir que tengan paz yo que estoy en la cárcel injustamente? ¿Saben por qué puedo decirles eso? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben por qué cuando tuve abundancia y pude viajar tranquilo y hasta hacía recorridos con comida y me sobraba y tenía de todo y podía estar en paz de que estaba haciendo lo correcto? Porque lo viví a través de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no importa la situación económica. Tal vez en este momento uno de ustedes está en esos momentos que vas en la cuesta de abajo, que tal vez estás viviendo esos tiempos donde dices, no me está yendo muy bien. Aquí no predicamos una teología de la prosperidad. Aquí no decimos el cristiano siempre va a tener porque somos hijos del rey y siempre nos va a sobrar dinero. No, aquí aceptamos toda la enseñanza de la palabra de Dios. Y la enseñanza de la palabra de Dios me muestra que aún mi maestro no tuvo donde recostar su cabeza, pero glorificó a Dios. Y entonces aquí que creemos que hay momentos en que Dios nos bendice sobremanera y hay momentos en que Dios nos bendice, pero de una manera diferente, pero siempre nos bendice, porque Él está con nosotros, porque nunca nos va a dejar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si estás en esos momentos en que dices, no estoy viendo esa bendición, vuelve a ver, la bendición la tienes. La bendición la tienes. ¿Tienes familia? Eso es una bendición. ¿Tienes dónde llegar esta tarde después de la iglesia? Eso es una bendición. Tiene los pies para caminar, eso es una bendición. Empieza a contar tus bendiciones y a decir, Dios te doy gracias, no por lo que no tengo, no por lo que me vas a dar. Te doy gracias porque estás conmigo y en ti todo lo puedo, Señor. En las buenas y en las malas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí te puedo decir algo, que tampoco te sorprendas cuando Dios decide y dice, aquí te va y te voy a dar más de lo que esperabas. ¿Te acuerdas la historia de los apóstoles? La vimos esta semana, el lunes estuvimos hablando de eso. ¿Te acuerdas cuando ellos están en la barca y se están muriendo y se están ahogando? Y yo estoy seguro que estaban diciendo, Dios es su maestro, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás con nosotros? Si estuviera el maestro aquí, nos estamos ahogando. Y tenían horas y horas y horas y horas y horas de estarse ahogando y diciendo, maestro, ¿por qué no estás aquí? Ven, maestros, contigo podría. Y en eso Jesús se aparece en las aguas. ¿Y qué dicen los apóstoles? ¡Un fantasma! ¿Sabes que hay cristianos que se han ido al otro extremo, que tienen un Dios como que no los bendice y están viendo fantasmas en todo lado? Si estás con una necesidad y le estás pidiendo a Dios, y cuando Dios abre las puertas del cielo y te bendice, dale gloria a Dios, es que Jesucristo que me está fortaleciendo, Él sabía mi necesidad y me está proveyendo. ¿Por qué gritas un fantasma? Ahí está Pedro en la cárcel en la noche y están los hermanos reunidos en una casa orando, Dios libera a Pedro, Dios libera a Pedro, Dios libera a Pedro. Le están pidiendo, Dios libera a Pedro. Y ¿sabes qué? Dios hace el milagro y se abren las puertas de la cárcel y Pedro sale caminando a medianoche. Y respondió la oración y se va, y él sabe, los hermanos deben estar reunidos en la casa donde siempre no. Y llega a esa casa y toca la puerta, ellos están atrás orando y es una niña la que viene y ve a ver quién es, ve que es Pedro y ni le abre, sale corriendo y les dice, hermanos, ahí está Pedro en la puerta. No seas necia, Pedro está en la cárcel, sigamos orando. Eso somos nosotros. Es que no creemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no creemos en un Jesús que reconoce mi necesidad, que sabe el momento oportuno en que quiere darme respuesta a lo que estoy pidiendo. De eso habla este pasaje. Termino contándoles una historia personal. La compartí en otra iglesia aquí en El Salvador, así que tal vez la oíste si estuviste ahí esa noche. Pero la historia me pasó hace unos años, porque a todos nos pasa. Era el tiempo en que vivía en Estados Unidos, allá tenía el ministerio en Estados Unidos, y me dirás, hermano, pero en Estados Unidos la tierra que fluye leche y miel. Yo vi la leche y la miel en el supermercado y eran muy caras.
Allá vivía en Estados Unidos y fue un tiempo donde yo no tenía entradas económicas. Servía al Señor, pero yo vivía de lo que cada mes Dios me proveyera con ofrendas de iglesias o de hermanos. No tenía un monto fijo, era lo que me fuera entrando. Y ese mes como que la cosa estaba muy apretada, no teníamos dinero, teníamos 2 carritos usados que nos habían regalado. Y me dirás, oye hermano, tenía 2 carros. Bueno, vivíamos en un lugar que si yo salía con un carro, se necesitaba el otro para moverse y se nos daña uno de los carros. Y yo había dicho cuando nos habían dado ese carro, porque no nos lo habían regalado, en realidad lo habíamos comprado, yo dije a este carro, si este carro se daña, yo no invierto en arreglarlo más de lo que nos costó. Y nos había costado $1. En eso me lo vendieron. Fue un simbolismo de que te lo vendo en $1. Y yo dije, yo no invierto más de lo que pagué por el carro, no valía la pena. Y se daña el carro. Así que más bien llamé a una chatarrera y se lo llevaron. Pero nos quedaba el otro. Y yo argumenté, tenemos el otro que estaba, pero estaba mejorcito. Y se nos daña el segundo carro. Y ahí sí Dios proveyó para hacerle un arreglo y ahí sí no necesitamos un buen carro. ¿Por qué nos han vendido un evangelio del pobrecito de que uno no puede tener un buen carro? Si tengo un mal carro, gloria a Dios. Y si tengo un buen carro, gloria a Dios. Si el contentamiento lo tengo. Y si le creo a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un asunto de fe, es un asunto de convencimiento de que mi Dios es el que me provee. Así que el miércoles siguiente había culto de oración en la iglesia. Ahora era una iglesia latina. La gente me decía, ¿qué iglesia asiste? Bueno, la iglesia a la que falto es esa, porque yo siempre andaba afuera. Pero el pastor sabía que cuando yo estaba ahí, estaba para colaborar en la iglesia. Ese miércoles estuvimos en el culto de oración. Era una iglesia pequeña. Ese miércoles, qué sé yo, éramos unos 6, 8 hermanos reunidos orando en la iglesia. Y dijeron peticiones, ok, necesitamos un carro. Pero un carro bueno, necesitamos que Dios nos provea. Ya no podemos andar, necesitamos un carro bueno. Yo a veces manejaba 3, 4, 5 horas para ir a dar unas charlas a alguna iglesia. Necesitamos un carro bueno. Esa fue la oración. Y los hermanos de la iglesia, ese pequeño grupo, se comprometieron a orar. Para mí eso es importante, hermanos. Yo no les quiero vender una historia que no fue así. Así fue. 6 a 8 personas. Ese fue el grupo que se comprometió a orar porque necesitamos un carro. Yo no lo puse en redes sociales, no lo pusimos, no lo comunicamos por cartas. Solamente era, necesitamos un carro. Y un carro bueno. No puse condiciones, solamente un carro bueno. ¿Ok? Eso fue miércoles. El viernes de la siguiente semana, no ese fin de semana, sino el siguiente, yo tenía que viajar a Maryland a dar unos talleres en una iglesia y a predicar en la iglesia. Una iglesia, por cierto, pastor salvadoreño y el 90% salvadoreños. Vamos, fue allá en Maryland, que es Soyapango 2, allá estaba en Soyapango 2. Y prediqué en la iglesia el fin de semana. Me hospedé en la casa del pastor, un pastor al cual quiero muchísimo, y me hospedé con él y con su esposa. Y el domingo en la noche, su hijo, casado, joven, la pareja, tenían su bebé de meses, acababan de pasarse, habían comprado un pequeño apartamento en las afueras, ahí en Maryland. Solo él trabajaba, ella también trabajaba mucho, pero en la casa, y trabajaba montones, pero el marido no le pagaba. Pero él era el único por donde había entrada económica. Esa era la realidad de esa pareja. Y llega el domingo en la noche y me dicen, hermano, queremos invitarlo a cenar. Ay, hermano, usted puede forzarme muchas cosas, pero que me digan ir a cenar, viera cómo me cuesta. Pero le dije que sí. No, fuimos a cenar. Fuimos y me llevaron a un lindo restaurante, comimos juntos, estuvimos hablando. Nos volvimos a subir al carro, su esposa iba con la bebé atrás y yo iba sentado a la par de este muchacho. Y cuando íbamos manejando, íbamos hacia la casa de su papá, me dijo, hermano, nosotros lo invitamos a cenar porque queríamos decirle algo. Y yo pensé automáticamente, no hay tal cosa como un café gratis. Tal vez tienen algún problema, necesitaban un consejo, necesitaban hablarlo en privacidad. Entonces le dije, está bien, te escucho, ¿en qué te puedo servir? Me dice, no, hermano, no se trata de nada. Es que queríamos decirle que este carro es suyo. Estoy hablando de un Toyota Corolla
de 2 años de uso. Es como si en ese momento alguien me dijera, toma un Toyota Corolla 2023, full extras. Y me quedo yo viendo el carro. Automáticamente, en cuestión de un segundo me pasó por la mente, ¿en qué está pensando este loco? Acaban de tener bebé. Los que han tenido bebés saben lo que eso implica económicamente. Acaban de meterse a comprar un apartamento en las afueras. Solo él tiene entrada económica. ¿En qué están pensando estos dos? Y automáticamente le dije, no puedo aceptar un regalo así. ¡Un fantasma! ¿Pero qué le habíamos pedido a Dios si solo un pequeño grupo? No fue un asunto de que Él se dio cuenta y decía, no, habíamos pedido, Dios, necesitamos un carro en buen estado. Y me están entregando en un carro en buen estado mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Y saben lo que me dijo este muchacho? Irrespetuoso ese, a un pastor le responde de esa manera. Me dijo, hermano, no le estamos preguntando si lo quiere. Le estamos diciendo que este carro es suyo. Y yo le dije, necesito entender, ¿por qué? ¿Por qué decidieron hacer eso? Y saben, oigan hermanos, delante de Dios se los digo, me dice, con la esposa atrás, el jueves de la semana pasada, la mañana siguiente, que estuvimos orando en la iglesia, el jueves de la semana pasada me desperté y le dije a mi esposa, ni me preguntes por qué, pero siento que uno de nuestros carros tiene que ser para el servicio del Señor. Y el nombre que se me viene es el del hermano Gustavo. Y mi esposa me dijo, si es de Dios, te va a mantener ese sentimiento. Si no es de Él, y es una emoción, te lo va a quitar. Y empezamos a orar los dos y Dios confirmó que este carro era para usted. Hermano, yo no te estoy diciendo que hoy te van a llamar y te van a decir que te van a dar un carro nuevo. Ni te estoy diciendo que mañana el jefe te va a llamar y te va a decir que tienes un aumento de salario o un aumento en el trabajo. Yo no te estoy diciendo que si estás desempleado ya esta semana vas a tener el trabajo que estás pidiendo. Dios no es un Dios que yo le digo quiero y Dios me lo tiene que dar rápido. En su debido tiempo Dios me la va a dar. Pero yo le creo a Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me mantendrá fortalecido en el momento de necesidad y me dará la visión correcta cuando me prospere y me dé lo que yo estoy necesitando, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nosotros declaramos con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ahí donde estás orando, dile al Señor, díselo de corazón. Si de ti nace y lo crees, dile, Señor, yo lo creo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú que en este momento estás atravesando una crisis en tu matrimonio, tú que estás atravesando una situación tensa con tus hijos, tú que en este momento estás sin trabajo, tú que en este momento estás con problemas de salud, tú que en este momento estás luchando con las cosas, dile, Señor, yo te creo, por fe lo creo, creo, Señor, que estoy bajo tu bendición, tenga o no tenga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú que estás viendo bendiciones de Dios, tú que tienes un buen trabajo, tú que tienes un buen carro, una buena casa, dile, Señor, mi corazón no está puesto en lo que me has dado, está puesto en ti, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que nos fortalece, en el nombre, Señor, de aquel en que todo lo podemos en Él, Padre celestial, yo pido que tú derrames bendición sobre cada una de las personas que me está escuchando aquí y por internet, que tu bendición llegue a ellos. Padre, no te estoy pidiendo que esa bendición sea en términos materiales, te estoy pidiendo que esa bendición venga en los términos que tú pongas, porque aceptamos tus reglas, porque tú eres nuestro Señor. Porque sabemos, Padre, que cuando sentimos que nos ahogamos, tú nos sostienes, y cuando sentimos que estamos sobre la roca es porque tú eres la roca. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana muévete en este lugar, porque hay alguien que necesita el abrazo tuyo en este momento, porque hay alguien que ha estado luchando con ansiedad en estos días. Devuélvele la paz, Padre. Padre, porque hay alguien que tal vez ha estado luchando porque
quiere más y no tiene paz porque no está viendo lo que tiene. Tráele contentamiento. Ayúdanos a verte a ti. Es en ti, Señor, en quien descansamos. Padre, esta mañana entramos a un tiempo de reconocer lo que tú hiciste por nosotros. Que tu mismo Hijo, siendo rey, se hizo siervo. Que siendo Dios tomó forma de siervo. Que derramó su sangre y sufrió en su cuerpo. Y aceptó, Señor, tu voluntad. Padre, esta mañana al entrar a la mesa del Señor, Padre, que entremos con agradecimiento, con contentamiento. Pero Padre, también yo te pido que entremos con ese convencimiento de que tú estás. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.